Hola amigos, soy Giovanni Guerrero de la empresa Tecnomex. Bienvenidos nuevamente a su canal para la mejora continua de su restaurante. El día de hoy hablaremos de los protocolos de reapertura para los restaurantes en México, después de la contingencia sanitaria de este año 2020. Durante la contingencia sanitaria ha habido mucha información respecto a cuáles serán los protocolos que seguirán los restaurantes específicamente para poder recibir nuevamente a sus clientes. Existe muchísima información, hay muchas organizaciones, muchas instituciones, muchas autoridades sanitarias que nos han ido dando un poco de guía respecto a cómo lo debemos hacer. Pero esta misma información de pronto genera confusión y de pronto genera que no sepamos cuáles son las medidas específicas que hay que seguir. También debemos de considerar nuestros presupuestos. No todos los restaurantes tenemos el mismo presupuesto para poder llevar a cabo estas medidas. Por eso, hoy vamos a hablar de medidas concretas específicas que podemos aplicar para la reapertura de los restaurantes. Estas medidas están basadas en el protocolo que nos compartió la Canirac recientemente, que se llama el protocolo de mesa segura, y los vamos a dividir en varios tipos. El primer protocolo específico es hablar de protocolo de sanitización. La primera parte es garantizar insumos para el lavado y desinfección del establecimiento. Esto quiere decir que nosotros como propietarios del restaurante tenemos que garantizar que nuestro personal tenga acceso siempre a líquidos, químicos, cubrebocas, guantes y a cualquier otro elemento que contribuya a la medida sanitaria del establecimiento. Debemos de garantizar su abastecimiento 100%. Nunca nos podemos quedar sin este tipo de materiales. Otro protocolo es utilizar productos especiales para el COVID con hipoclorito al 0.5% o cualquier solución certificada. Es muy importante tener cuidado específicamente en este tema. De pronto encontramos muchas tiendas que nos ofrecen una gran cantidad de productos, sobre todo económicos, ¿sí? Ahora proliferan mucho las tiendas de químicos económicos, donde incluso nos dan las soluciones en botellas de refresco o de cualquier otro material. Debemos de ser muy cuidadosos porque no sabemos cuáles son las soluciones que nos están vendiendo y no sabemos si esas soluciones son 100% funcionales. Yo les recomiendo que se acerquen a empresas específicas donde les puedan dar incluso una orientación de cuál es el producto adecuado y cuál es la cantidad de producto que deben de utilizar para poder lograr una desinfección completa tanto de sus superficies, de sus pisos y también de su materia prima incluso con la que trabajan en el restaurante. Otro protocolo es realizar una limpieza profunda periódicamente. Esto incluye pisos, paredes, baños, muros, ventanas, ¿sí? Tenemos que estar reforzando este protocolo. Si normalmente nosotros ya éramos muy cuidadosos en esto, ahora tenemos que duplicar el cuidado. Si antes esperábamos a que el establecimiento no tuviera gente para hacerlo, no hay que esperarlo ahora, hay que establecer horarios y un protocolo muy específico para realizar una limpieza profunda. Es necesario también aplicar supervisión. De pronto esta tarea la dejamos a los empleados y no le damos la supervisión correspondiente. Esto va encadenado mucho al siguiente protocolo que es una limpieza especial a sanitarios. Tenemos que reforzar la limpieza en los sanitarios. Tenemos que verificar manijas, grifos, dispensadores. Esto debe estar siendo constantemente sanitizado y con las soluciones que ya vimos en el protocolo anterior. Es importante duplicar el esfuerzo en este tema. También es necesario que utilicemos toallas desechables de papel en los sanitarios. Por ningún motivo debemos utilizar toalla de tela ni algún otro elemento que no sea desechable, porque como les repito, debemos reforzar la limpieza específica de los sanitarios. Hablemos ahora de protocolos de higiene de nuestro personal. Lo primero que debemos hacer, o uno de los protocolos más importantes, es detectar al personal de riesgo, es decir, el personal que esté dentro de ese grupo de riesgo que las autoridades sanitarias han marcado.
es decir, personas que sean de una edad avanzada, que tengan enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias e inmunológicas. Es muy importante detectar a este personal para tomar decisiones, ya sea que siga en la cuarentena o que tramite una incapacidad médica para evitar que cualquier contagio sea más grave en este personal. Otro de los protocolos es la bitácora de temperatura al entrar y salir. Las autoridades sanitarias pondrán especial atención en la reapertura en este protocolo. Todos los días nuestros colaboradores, cuando llegan, deben de tomarse la temperatura. Para esto pues, pueden utilizar un termómetro infrarrojo o en base de pistola o en base de toque cercano o algún termómetro láser, y debemos registrarlo en esa bitácora cuando llegan y al momento de que se van también. Es muy importante el registro con firma porque las autoridades sanitarias serán un protocolo muy importante a verificar, que todos los días tengamos ese registro. Obviamente, si detectamos alteraciones en la temperatura, es decir, temperaturas superiores a lo normal, arriba de los 37.9 grados, ¿sí?, debemos de retirar a ese colaborador o al personal para que no se vuelva un foco de contagio, aunque probablemente estos síntomas no estén relacionados con el COVID, pero debemos de separarlo para que no tenga contacto con el resto del personal. Ahora hablemos de protocolos en la cocina. De pronto establecer protocolos de distanciamiento e higiene en la cocina es complicado porque esto depende de varios factores. 1, del espacio de la cocina. 2, la cantidad de personal que está en la cocina. Y número 3, cuáles son las tareas específicas que tiene el personal. Por eso el primer protocolo es establecer normas y cargas de trabajo claras, es decir, dividir las tareas de manera en la que haya la menor interacción y el menor intercambio de posiciones posible. Esto hay que reforzarlo con marcas en el piso, como marca la autoridad sanitaria, para tratar de que mantengan la posición el máximo tiempo posible. Pero esto en ocasiones será muy complicado. Ahí es donde viene también muy claramente el uso de caretas, cubrebocas y guantes para poder evitar alguna infección o algún contagio a la hora de que están interactuando entre ellos en el proceso de elaboración de los alimentos. Otro protocolo importante es contar con gel antibacterial a la mano. Si la estación lo permite, es necesario contar con gel o algún otro químico que permita totalmente la desinfección de la superficie de las manos o incluso de los guantes. De pronto hay polémica con algunos compañeros porque dicen que el uso excesivo del gel puede generar algún daño en la piel. Esto es correcto. Lo importante es ver si podemos utilizar un guante de látex para la preparación de alimentos y ver si es posible utilizar alguna solución desinfectante encima de él para que podamos reducir el contacto con la piel de estos químicos. De no ser posible, hay que tener esas soluciones a la mano. Si no se puede en la estación, debe de estar en los puntos de acceso al área de producción. Es muy importante para que el personal de cocina entre siempre en contacto con estos químicos antes de poder realizar una desinfección. Otro protocolo es reforzamiento de las buenas prácticas de higiene alimentaria. Hay varias normas específicas de cómo se deben manejar los alimentos. Debemos de duplicar el esfuerzo en cumplir con estas normas, que ya existen y que son las que aplicamos en los procedimientos, pero ahorita con el tema de la pandemia debemos de tener mucho cuidado en seguir muy específicamente y al pie de la letra estas normas de manejo de higiene de alimentos. En la medida que implementemos esto y demos mayor seguridad al cliente, el cliente tendrá más confianza de venir a nuestro establecimiento. Protocolos de aforo y distancia. Estos protocolos son muy importantes porque ya hablan de la interacción que tiene el personal con el cliente y cuáles son las medidas que aplicaremos específicamente al cliente en la mesa, ¿sí?, o a la hora de recibirlo en nuestro establecimiento. El primer protocolo y muy importante de aforo y distancia es tener las mesas a 1.5 metros de distancia como mínimo, aunque se recomienda que haya una separación de 2 metros, y tener máximo grupos de 10 personas a la hora de recibirlos para consumir los alimentos. Esto implica
que forzosamente vamos a reducir el aforo de mesas de nuestro restaurante, a menos de que contemos con un espacio grande para poder hacer esta división de espacios. También las autoridades sanitarias han marcado, dependiendo el color del semáforo de contagio, cuál es el aforo permitido. Cuál es el aforo permitido en cada uno de los establecimientos. Algunos hablan del 30%, otros hablan del 40%, otros del 50%. Habrá que estar al pendiente de este tema, ¿sí? Pero recuerden, mínimo 1.5 o 2 metros de distancia. El siguiente protocolo es fomentar el tema de reservas en línea. Si yo no voy a poder recibir a todas las personas que llegan a mi restaurante, es muy importante tratar de organizarlo de la mejor manera. ¿Esto para qué? Para no tener que rechazar personas en la puerta. Si yo fomento un sistema de reservaciones telefónica o en línea, voy a tener un control mayor del aforo de mi restaurante. Y para esto hay muchas herramientas y muchas soluciones con las que pueden trabajar para este tema. Otro punto importante es el fomentar el uso de menús digitales, QR o menús desechables. Las cartas físicas son un foco de propagación del virus. Si las usamos hay que estar desinfectándolas con frecuencia, ¿sí? Es importante tener en cuenta que no todos los materiales son resistentes a estar recibiendo el líquido encima y pasando por el proceso de desinfección. Por eso la autoridad sanitaria nos pide específicamente menús digitales o menús desechables. Hay muchas herramientas como es el menú QR, les repito, donde el cliente desde cualquier dispositivo móvil puede ingresar y ver el menú del restaurante. Podemos utilizar menús en papel como manteleta o podemos utilizar pizarras. Lo importante es cumplir con el protocolo de evitar que el cliente esté tocando constantemente el menú. Otro punto importante es montar la mesa delante del cliente. Todo lo que son manteles, salseros, servilleteros, saleros, no debe de estar montado físicamente en la mesa. Esto debe de montarse una vez que el cliente llega para que vea que está totalmente limpio y que no ha sido usado con anterioridad. Algunas personas están usando unas bolsas herméticas donde delante del cliente abren, rompen la cinta de seguridad y ponen todos estos implementos. Esto lo podemos hacer en la medida de las posibilidades, sino con solamente montar la mesa al momento de que el cliente llega es más que suficiente para cubrir este punto. Otro de los puntos, estimular métodos de pago sin contacto. El efectivo, el uso del dinero en efectivo también es un foco de propagación de la infección o del virus. Hay que estimular el uso de tarjetas de crédito y acercarnos a nuestras instituciones bancarias para pedir terminales donde solamente acerque la tarjeta, que no sea necesario poner el PIN o deslizar la tarjeta. Entendiendo que hay varios tipos de tarjetas y hay algunas que no lo pueden hacer o hay instituciones bancarias que tienen limitaciones, pero en la medida de lo posible hay que solicitar estos métodos. Otro de los métodos de pago sin contacto es estimular el pago en línea o implementar pagos en línea a través de un motor de pagos como PayPal o algún otro pago de su preferencia, que el cliente desde cualquier dispositivo les pueda generar un pago para reducir el manejo del efectivo. Otro punto muy importante es tomar la temperatura al entrar al establecimiento, ¿sí? De todos los clientes. Todos los clientes deben de ser tomada su temperatura mediante un termómetro infrarrojo, un termómetro digital o láser para poder garantizar que el cliente no tiene cuando menos los síntomas más visibles de la enfermedad. Finalmente, hay que respetar los protocolos y las indicaciones que las autoridades sanitarias generen. Esto es muy dinámico. Las indicaciones están cambiando con mucha frecuencia dependiendo la cantidad de contagios, la cantidad de defunciones, ¿sí? la medición del gobierno. Entonces hay que estar muy atento a las instituciones. Acérquense a instituciones como el Seguro Social, que nos ofrece cursos en línea y nos ofrece certificaciones especiales para cumplir con estos protocolos. Pues bien amigos, estos son algunos de los protocolos más importantes que debemos de cumplir para la reapertura de nuestros restaurantes.
En la descripción del video les dejaré un documento completo de la Canirac acerca de su protocolo Mesa Segura, donde vienen estas recomendaciones y algunas otras dependiendo el tipo de establecimiento. Recuerden que es muy importante actuar con responsabilidad social y empresarial para poder cumplir con estos protocolos, poder reabrir más rápido los negocios y reactivar la economía a la mayor brevedad posible. Finalmente, si quieres hablar de algún protocolo en particular o algún tema para poder mejorar los resultados de tu restaurante, deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.